Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de el primer libro, se llama El bien y el mal como clave para el sentido del universo. Entonces, este primer libro tiene cinco episodios y el primero se llama La ley de la naturaleza humana. Entonces, básicamente lo que trata de explicar aquí C.S. Lewis es que todas las personas normalmente entramos en disputa con otras personas acerca de la demostración de que la otra persona está equivocada, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, oye, esa silla me corresponde a mí. Y la otra persona va a encontrar excusas o razones por las que esa persona piensa que la silla le corresponde a él, ¿no? Entonces cada persona tiene, digamos, una noción de lo que las cosas son justas o no son justas. Y las disputas son finalmente estas diferencias para ver quién tiene la razón. Entonces, lo que tratamos de decir es que existe una norma general en la que nosotros esperamos que los demás se comporten de manera decente. Y, y esa norma, pues, no es que sea exclusiva de las personas que somos del occidente del siglo XXI, ¿no? Si tú estudiaras todas las civilizaciones de chinos, romanos, griegos, eh, de africanos o de Mesoamérica, pues siempre existe ese rasgo grande donde no se exalta a la persona cobarde, ¿no? O sea, en todos lados puedes encontrar que un traidor pues no es bien visto. Entonces, esos son ejemplos de que a lo mejor en cosas muy específicas sí hay diferencias, digamos, en la moralidad, pero en las cosas más grandes y generales, todas las civilizaciones tienen esto en común, ¿no? Que habrá, habrá cualidades que se admiran, ¿no? Como el valor, como el arrojo, como ¿sabes? Y habrá cualidades que pues son vistas como malas, ¿no? Como lo que les decía de la cobardía, ¿no? Entonces, esta es una demostración de que esta es una ley que es peculiar a la naturaleza humana y es algo que es como una opción de obedecerla o desobedecerla, ¿no? Que es diferente a la ley, por ejemplo, natural de la gravedad, ¿no? Que esa no importa si no la quieres obedecer, finalmente caen las cosas por su propio peso, ¿no? En la física. Y esta no, esta en realidad aplica nada más a los seres humanos porque no vemos que le aplique a un perro la decisión de dejar de ser perro. Y sin embargo a nosotros como somos seres que podemos decidir entre el bien y el mal, nosotros decidimos hacer una maldad, hacer un daño o hacer lo que es lo correcto. Entonces, lo que C.S. Lewis aquí trata de decirte son estas dos cosas. Una, que existe este condición de lo que todo mundo pensamos que es justo y se lo ponemos a todo mundo. O sea, nosotros esperamos que mi mamá o que mi papá o que mis hermanos o mis cuñados o se comporten de cierta manera, pero al mismo tiempo nosotros no cumplimos con lo que esperamos de los demás. Esa es otra situación que existe en el ser humano, ¿no? Que tenemos expectativas de cómo deberían ser las cosas, pero cuando nos aplican a nosotros, nosotros tenemos excusas de por qué a nosotros no nos aplican esas reglas, ¿no? Yo hago esto incorrecto, pero porque no deberías conocer mi verdadera situación o mis circunstancias o mi trasfondo o mi historia, ¿no? Entonces él dice que estos dos elementos, que los seres humanos en todo el mundo tienen esta curiosa idea de que deberían comportarse de una determinada manera y no puedes librarte de esto, está además condicionado de esta segunda situación de que no nos comportamos de la manera en la que se espera de nosotros. Entonces, a pesar de que conocemos esta ley natural, la rompemos, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante este capítulo porque nos explica este tema de esta naturaleza humana y que tú, sobre todo, ponte a pensar, por ejemplo, en la gente que dice, no, esta ley de la naturaleza humana es relativa, pero esa persona que te dice que es relativa y que rompe a sus promesas fácilmente, es la primera persona que en cuanto le rompen una promesa, luego dice, esto no es justo o esto está mal, porque a eso se refiere él con este tema de la ley de la naturaleza humana, ¿no? La esperamos de los demás, pero cuando nos aplica a nosotros, cuando a nosotros las cosas son injustas, entonces sí nos enojamos y esta también es otra demostración de que existe esta ley de la naturaleza humana, ¿no?
Entonces, muchas gracias y pues es lo que quería compartirles de este primer capítulo. Aquí abajo voy a poner en la descripción cómo escuchar y cómo acceder a este primer capítulo de Mero Cristianismo.